Muy buenas noches, amigos de La Neta Noticias. ¿Cómo están? Miércoles, ombligo de semana. Y hoy sí tenemos invitadazo que me llovieron reclamos, me llovieron cartas. Al ratito, espérense, porque ya está aquí, está a punto de soltar el foie. Pero quiero empezar este noticiero antes de que entremos con mi querido Abraham Mendieta, recordándoles lo que tenemos que hacer los medios de comunicación. Parece que se nos olvida. Ayer hablábamos de cómo es que se les olvida a los medios, a las empresas y a los gobiernos escuchar a la gente, algo tan básico y tan sencillo. Pero lamentablemente también a los medios se nos olvida que no debemos de informar con memoria selectiva. Tenemos el caso de Nexium, en donde hay personas de la sociedad mexicana vinculadas. Rosa Laura Junco, hija de los propietarios del Reforma. El Reforma solo le destinó un pie de página al caso y ni siquiera mencionan a Rosa Laura. Incluso Emiliano Salinas, que no fue vinculado a proceso, que no está siendo investigado, fue pues bastante señalado. Y los medios, muy bien, gracias. ¿Qué me dicen de los posibles vínculos con los hijos o las hijas de Fox? Tampoco, de eso no se habla. Pero de lo que sí se habla es de lo que hace el gobierno federal. De eso sí tenemos que hablar. Hoy por hoy puedo decirles que parece que el periodismo está no en un momento de conformismo, pero sí está en la huevonada. Porque en vez de ponerse a investigar, pues nada más replican lo que dicen y ya. ¿Y dónde está la chamba? ¿Y en dónde está el deber de informar? ¿En dónde está el cuarto poder que es el periodismo, que son los medios de comunicación? Parece que todavía no entendemos la responsabilidad que tenemos ante la sociedad, que nos escucha, ante las audiencias que nos ven y que nos exigen que seamos eco de su voz, esa que debe y merece ser escuchada. Lamentablemente, hoy solamente nos estamos peleando por si vamos a quitar los puentes o no. Hoy solo nos estamos peleando que si porque parece que estamos en competencia con los gobernadores del PAN que quieren entrarle al INSABI, pero medio condicionado. Hoy parece que solo estamos hablando de eso. Pero ¿en dónde queda la responsabilidad de los medios también de cubrir lo que ocurre en los estados? ¿Por qué no estamos señalando al gobierno de Guanajuato porque tiene a Celaya, el estado más peligroso de México, y no hace nada? ¿Por qué no lo señalamos? ¿Por qué no estamos observando lo que ocurre en Nuevo León con un gobernador priista que se disfrazó de independiente para mentirle a sus ciudadanos, que estrelló un dron? Imagínense nada más, a esas andamos. Hoy volteamos a ver a gobiernos como el de Alfaro, en Jalisco, que lamentablemente prefieren armarse, pedir y solicitar armas para estar bien armados, pero ¿y la seguridad para los ciudadanos dónde está? ¿En dónde está la responsabilidad de nosotros como medios para con los ciudadanos? Lamentable que hoy no estemos informando eso, pero más lamentable que los medios quieran tapar el sol con un dedo. Soy Meme Yameli ahorita. Vamos a un breve corte y regresamos con Abraham Mendieta. Ahora sí, amigos, yo sé, yo lo prometí, se lo prometí es deuda y antes de que se los prometiera a ustedes, me va a regañar. Abraham Mendieta, ¿cómo estás? Meme, querida, ¿por qué tardaste tanto en que yo pudiera acompañarte? Es que tu agenda está muy ¿Qué elemento de animadversión personal tienes contra mí? Me entró el Javier Lozano, Híjole. que los poblanos llevamos dentro. No. No, la neta El estoy noble pueblo de Puebla nada tiene que ver con el innoble señor Javier Lozano. No, hombre, cosas que pasan. Mi querido Abraham Mendieta, qué bueno Querida que te Meme. tengo acá. Estoy muy contenta. Y yo. Antes de empezar a entrar con el tema, pues es la primera vez que llegas y tenemos que hacer la pregunta. ¿Cuál es mi hoy. prueba de bienvenida? La novatada, ¿no? Pero La voy novatada. sacando acá, voy con la Híjole. novatada. No, pero sí quiero que le digamos a nuestra audiencia por qué estás acá. Y yo quiero esa pregunta. ¿Qué te hizo venir a México? Uy, qué gran pregunta. Esa pregunta. Quiero que me digas, cuando decidiste venir a México, dijiste, ¿por qué? Pues me voy a México y no dijiste Estados Unidos, Argentina. ¿Por qué México? Yo no decidí venir a México, yo decidí regresar. Anda, a Yo ver. logré una beca
de excelencia para estudiar en el extranjero un semestre de mis estudios y logré que la UNAM me aceptase en su programa y por eso yo llego como estudiante a hacer un semestre de ciencia política en la UNAM y luego me regreso para España. Así que yo llegué por casualidad, me enamoré del país y decidí volver. No puedo decir que elegí venir, sí puedo decir que elegí volver y quedarme. México te enamoró. Me enamoró por completo, para bien y para mal. ¿Por qué Porque para mal? también enamoran los dolores. También te atrapan las dificultades, el dolor que genera la pobreza, el dolor que genera la desigualdad tan grande, vivir en una ciudad de México, en una zona tranquila como puede ser la del centro de la Ciudad de México, zonas residenciales como la Narvarte, tomar algo en la Roma, Condesa, y de repente saber que 1 hora y media para allá está el Valle de Guadalupe, donde todavía tenemos niños sin escolarizar, niños que no comen dignamente todos los días, niños sin zapatos, ¿no? México enamora en sus alegrías y en sus dolores, en su cultura, pero también en sus dificultades. Y una cosa que me fascinó de este país era que cualquier cosa que hacías tenía mucha incidencia en la vida de la gente, porque durante 3 décadas de neoliberalismo nadie, absolutamente nadie, había hecho nada. 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 Abandonar a la gente. La pobreza desde que inicia el modelo neoliberal en México solo se dispara exponencialmente, ¿no? O sea, fueron 30 años perdidos para la gente. Entonces, yo te lo pregunto porque así como vemos en las redes sociales que te critican por opinar, también vemos que te aplauden por opinar y que incluso dicen, es que este hombre es el español más mexicano de todos. Con permiso de Rocío Dúrcal. Y olé, y olé. Quiero que me digas si tú sientes algún tipo de responsabilidad con los mexicanos. Siempre que uno tiene un espacio público donde puede decir algo, tiene inexorablemente una responsabilidad. Hay 2 opciones. O utilizamos este espacio para subirnos a nuestro ego personal, que suban nuestros seguidores en redes, o utilizamos este espacio para decir cosas que consideramos que son fundamentales y que no han tenido cabida en otros medios de comunicación en otros momentos. Cuando uno tiene una voz pública, tiene que tener un elemento de representación. ¿Por qué? Porque la información es un derecho. Y si es un derecho, no puede estar privatizado. No puede estar solo al servicio de las élites económicas, políticas y sociales. Y hay que militar en los medios de comunicación. Hay que transformar la realidad en los medios de comunicación. ¿Cuál es tu opinión de los medios de comunicación mexicanos actualmente? Que hoy digas, porque eres muy participativo, estás aquí, estás allá, El Soberano estás en todos lados. A mí los medios de comunicación me apasionan entendiendo 20 peros. Primero, que tienen sus propietarios. Segundo, que tienen sus líneas editoriales. Tercero, que si la información es un derecho, es necesario que haya pluralidad y responsabilidad a la hora de informar. Pum, 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 pum. Así podemos ir poquito a poquito desgranando los medios de comunicación. Pero yo sí creo que es muy importante estar en los medios y poder confrontar ideas y poder dar una batalla. A veces en los medios tradicionales es más difícil, ¿eh? Dice, yo que abiertamente soy simpatizante del gobierno de López Obrador, y estás en una mesa de debate con 6 personas en contra, dice, oiga, pero si se supone que yo estoy aquí defendiendo al candidato que tuvo más del 50% de los votos, ¿por qué tengo al 80% de la mesa en contra, no? Por supuesto que los medios de comunicación tienen a veces dinámicas relativamente tramposas porque tienen sus intereses, y el problema de los medios es que se convirtieron solamente en un negocio olvidando todo lo demás. Se vale ganar dinero con los medios de comunicación, con cualquier entidad privada se vale ganar dinero, es legítimo, se vale hacer negocio, pero entendiendo que tiene una responsabilidad pública como es el derecho a la información. Y creo que eso muchas veces se ha descuidado. Y luego, Meme, en corto, Aquí, hay un momento maravilloso de la vida pública mediática de México. Toda esa élite periodística que se creían intocables, los López Dóriga, los Ciro Gómez Leiva, gente que tenía la verdad absoluta y era indiscutible, para abajo. Y no solo para abajo, sin ningún tipo de credibilidad de la gente. Eso es fundamental. Y aparecen nuevas figuras y van tomando espacio en los nuevos medios de comunicación y no lo toleran. Exactamente. Porque eran intocables. Hay una intolerancia a lo ellos. nuevo, por así llamarlo. Y
Y hablando justo de los medios de comunicación, teníamos cómo a través de ellos se organizaban campañas para destruir la imagen de las personas que no querían que llegaran al poder. En su momento, pues en un Andrés Manuel López Obrador, teníamos Operación Berlín, ¿no? Y hoy... Pura difamación. Hoy tenemos he visto varias notas en donde hablan de una segunda Operación Berlín, pero a través de las redes sociales y casualmente organizada desde las redes sociales, desde el Partido Acción Nacional. A mí me sorprende mucho porque obviamente vemos cómo se creían poseedores de la verdad absoluta y que hoy quieren utilizar justo también estos medios de comunicación para crear notas en las que dices, híjole, desde que estoy leyendo la nota me parece lamentable. Por ejemplo, la de Pedro Ferriz y Jar, en donde acusa a Andrés Manuel de inventarle lo del trío con la trans y yo así, a ver, espérate, párate. O sea... Estás utilizando un medio de comunicación para hacer llegar una noticia que no es noticia. No, pero incluso, vamos un paso atrás. Yo con Pedro Ferriz y Jar me ha tocado mucho discutir. Por ejemplo, él me achaca a mí, es que tú eres extranjero. Y yo le podría decir, carnal, tú estrellaste un Ferrari contra una familia. Esa es la diferencia entre tú y yo. Jorge Berry, es que tú eres extranjero y estás opinando tonterías. Carnal, tu expareja te denunció por maltrato físico. Esa es la diferencia entre los interlocutores. Cuando discutimos un tema, hay sujetos de enunciación que no son válidos. Ellos no son sujetos de enunciación válidos. Por supuesto que es que si hay personas las que dicen, te están inventando algo o atacándote con algo, y dices, pero por Dios, ¿tú quién eres? Si yo tuviera un 10% de la trayectoria oscura que tienes tú, yo ya estaría destrozado. Destrozado. ¿Por qué? Porque los medios difaman, los medios señalan y los medios construyen targets. Por supuesto que cuando digo los medios no digo los periodistas. Hay miles de periodistas responsables que hacen su chamba, que buscan la veracidad, la información de calidad y llevar la verdad a la gente. Y eso sale caro. Y en México se vivió la censura y de repente no entienden que esto se está abriendo. Y cuando no entienden que algo se abre y algo se transforma, se atacan, se atoran, se bloquean, insultan personalmente. Tú eres un pinche extranjero que no puede estar opinando. Oiga, ¿y eso quién lo dice? No, porque no. Todos los tratados internacionales respaldan que cualquier persona pueda opinar políticamente de lo que considere. ¿Cuántos años llevas en México? Llevo 3 años. Llevas 3 años en México. ¿Cuántos años lleva un Pedro Ferriz en Estados Unidos? Pues... ya lleva sus añitos. ¿Cómo se llama este periodista? Es superperiodista de guerra. Ramos. ¿Cuánto tiempo lleva ya? Uy. También lleva sus buenos años en Estados Unidos. Claro, y además acusan de censura, porque Jorge Ramos fue a la mañanera, preguntó lo que quiso y fue respondido. Con Donald Trump no, ¿eh? Con Donald Trump lo corrieron de la sala de prensa. Por ejemplo. Que entiendan las diferencias. Ahí la gente también me preguntaba, es una de las preguntas que más circulan, que por qué el presidente le da tanto al Reforma o a Grupo Imagen, por qué le da tanto la palabra. Yo tenía una teoría y dije, pues, a ver, a mí no se me haría tan ilógico que el presidente dijera, prefiero decirles cómo están las cosas, a que se pongan a inventar noticias o que pongan a sacar titulares falsos. ¿Tú qué opinas de eso? Pues mira, ahí tenemos también otra vez el ejemplo de Denise Dresser. Denise Dresser es conocida por todo por estar día y noche publicando noticias falsas en redes sociales. Bueno, fue a la mañanera, le preguntó al presidente y obtuvo respuesta. Ya no tiene excusa para volver a publicar una noticia falsa. Si tiene dudas sobre la veracidad de una noticia, que vaya a la mañanera y le pregunte al presidente. Porque si vuelve después de eso a publicar una noticia falsa, sabremos que lo hace con inquina y con mala fe, ¿no? Y además, reitero, estuvieron atacando la mañanera durante todo el año. Y de repente, cuando un amigo tiene un problema, aprovecho el problema de mi amigo para ir a la mañanera a tener visibilidad, exponer el problema de mi amigo y de paso contar yo lo que quiero contar, ¿no? Que a veces parece también un poco deshonesto de aprovecho el problema de mi amigo y ya. Pero bueno, incluso obviando eso, esa misma mañanera, la que tanto criticaron durante un año, la utilizaron y tuvieron respuesta. La mañanera funcionó. Lo que no funcionó son las grillas, las noticias falsas, las mentiras, y por eso se están quedando cada vez con menos credibilidad, con menos audiencia, y hay un momento que sociológicamente sí se puede entender como de relevo, de espacio. Y en los medios de comunicación está muy claro. Gente que ya no da para más. López Dóriga no da para más. López Dóriga, si no tuviera aquí un teleprompter en el que todo lo que tiene que decir lo tiene,
estaría fuera de los medios de comunicación. Ciro Gómez Leiva, más o menos lo mismo. Hay un momento donde ciertas élites periodísticas se caen y aparece un conglomerado mucho más disperso de gente que de repente decide que quiere opinar. Está cabrón. ¿Con qué? Mujeres jóvenes que quieren opinar, extranjeros que dicen que quieren opinar y hasta opinan. Y se vuelven locos. Porque aquí en este país solo opinaba yo, López Dóriga. Y de repente viene otro tipo de gente y opina. Y no son millonarios y no tienen una consultora en su puesto de trabajo. Y pum, pum, pum. Y le aparecen pinches niñatos, que es como nos han llamado tantas veces. Y sí. Y dice, y güey, y a veces le rompemos la audiencia. Videos de López Dóriga en redes sociales, ¿no? 5.000 visitas. Videos nuestros con Vicente Serrano, 5 millones de visitas. Sí, así ¡Órale! ¿Y esto de dónde salió? ¿Y como por qué se atreven? ¿Por qué se atreven? Y encima hablan de mí. Con lo poderoso que soy. Yo, López Dóriga, que con una llamada tiro un gobernador. Pues no, ya cambió, ni modo, lo siento mucho. Con los medios vino también, se hizo evidente el poder político, el poder social y el poder de la lana. Porque sabemos que hay muchos empresarios que no son los que están en el poder, pero ponen a las personas que están en el poder y utilizan los medios como como este interlocutor entre uno y otro para posicionar ideas. Ahí había una nota la semana pasada en donde les mencionaba que la caída de Excelsior TV, que ya no dio para más, tenía un interlocutor político, que era Emilio Gamboa. Emilio Gamboa, parece, les decían las notas, es el que estaba negociando que el Heraldo se quedara rentando el espacio de Excelsior para que no se perdiera el canal y entonces ahí andaban los intereses. ¿Qué tanto, y tomando en cuenta la entrada de la Cuarta Transformación, qué tanto ves tú que todavía hay injerencia de los políticos en los medios de comunicación? Antes tenían lana y ahora que ya no la tienen o no la deberían de tener, ¿qué tanto están influyendo aún? Y ahí yo creo que esa distinción que además la pone el presidente Rafael Correa siempre encima de la mesa, cuando uno tiene el gobierno, lo único que tiene es la pequeña parte del poder que se elige democráticamente. No tiene ni el poder económico, que es devastador, ni el poder mediático, que es también devastador, ¿no? En ese espectro amplio de poder, el gobierno mayoritariamente no entra. En todo caso, lo regula y pone ciertos límites. ¿Cómo hacemos para que la injerencia de determinados intereses políticos, personales o económicos no sea lo que guían los medios de comunicación? Empoderando a la audiencia. Hay que empoderar a las audiencias. Si a veces no se puede de los medios hegemónicos tradicionales, habrá que hacerlo desde otros. Si a veces no se puede desde otros, habrá que hacerlo desde redes. Pero cuando las audiencias se empoderan, tumban abajo las falsas construcciones, tumban abajo los programas que no le... Entonces, hay que empoderar a las audiencias. Es la única manera de sacar la injerencia perversa y de quitarles credibilidad a los chayoteros. Eran chayoteros, vivían del presupuesto público y eso está mal siempre y cuando te condicione a decir mentiras. Ese es el gran problema. A mí no me importa que un medio de comunicación reciba publicidad oficial. A mí lo que me preocupa es que a cambio de recibir publicidad oficial, tú mientas, protejas, solapes y calles. Eso es terrible. ¿Deberíamos de buscar algún tipo de pena legal para eso? Es difícil. Incluso la Unión Europea se ha planteado muchas veces cómo le entra al tema de la regulación de redes. Argentina tuvo un ejemplo muy interesante intentando regular la ley de medios. Pero eso son batallas culturales que van a largo plazo. Y que además cuando alguien toca el tema, está intentando censurar. Bueno, vamos a hacer otra cosa. Vamos a abrir un debate amplio sobre qué legislaciones necesitan los medios de comunicación y las redes sociales, porque tampoco puede ser que las redes sociales sean el vertedero de odio en este mundo, y eso, por ejemplo, la Unión Europea lo ha visto y cada vez está más dura con los responsables de redes sociales. Vamos a abrir ese debate porque es necesario tenerlo sin que nadie sospeche de que hay pretensiones de censura. ¿Y cómo se podría lograr? Porque, por ejemplo, hay una polarización real. A mi parecer, la polarización existe. Sí. No es nueva. No. Ya existía la polarización. Tenemos estos grupos... Solo que había... La mitad de la polarización estaba silenciada, por consiguiente parecía que no había tanta. Exacto. Ese es el punto al que voy. Hoy las voces se escuchan. Hoy tienes a la gente que
sí está saliendo a las calles, que está usando las redes sociales, que está hablando, que está gritando, porque antes no la querían escuchar. Sí. Pero también tenemos este grupo, a esta élite, no los voy a decir ni damnificados ni nada, son élites, que por primera vez están saliendo a las calles. Bendito Dios, a mí me alegró muchísimo la marcha Fifí, porque era como, órale, por fin vas a conocer el Paseo de la Reforma a pie. No en coche. Por fin vas a caminar el Paseo de la Reforma. Exacto. Y además está bien. Yo admiro mucho a la gente que se organiza y se moviliza para defender una idea. Antes lo resolvían en los reservados de los restaurantes, con reuniones oscuritas con empresarios. No, ahora tienen que organizarse, defender una idea, pensar los argumentos. En este último de los argumentos todavía están débiles. Todavía no llegamos bien ahí. Pero por fin empiezan a entender que la política es un juego de convencernos, llegar a acuerdos, confrontar en otras cosas y que ya no todo se resuelve llamando a mi amigo el ministro. No, por fortuna ya no. Y eso es bellísimo. Y eso sí reactiva la vida democrática de México. Y justo por eso que se está reactivando la vida democrática política, la gente se está politizando. Hoy ya escuchas menos personas decir es que a mí no me interesa política. Claro. Hoy ya están participando. Claro. Es que hay un problema porque si no te interesa la política, tenemos a Javier Lozano de secretario del Trabajo. No te interesa la política, tenemos a Felipe Calderón de presidente purio. No te interesa la política y al final los espacios de todos, los espacios comunes, acaban secuestrados por gente perversa que lo utiliza únicamente para sus intereses personales. Si no te interesa la política, vuelve Javier Lozano, vuelve Felipe Calderón y vuelve toda esa élite que utilizó las instituciones para enriquecerse, para su servicio personal y no para el servicio de las mayorías sociales. Hay que involucrarse, hay que participar políticamente para que no nos vuelvan nunca más a secuestrar la política. Y justo con eso quiero cerrar. Mencionaste a un personaje que es Felipe Calderón, que si en algo hemos coincidido mucho... que va a acabar en prisión con un poco de suerte, mi reina. Ojalá, Dios mediante. No. Pero en algo hemos coincidido es que le hizo un gran daño a las generaciones futuras, o sea, nuestras generaciones, a los jóvenes, a los niños, le hizo un gran daño a México. Y que él esté utilizando el foco mediático, que esté utilizando este intento de partido político para querer cambiar el discurso, a mí todavía me sorprende que haya gente que le crea. Me sorprende mucho pese a las pruebas, pese a un Genaro García Luna, me sorprende demasiado. ¿Qué le podemos decir a esta gente para empoderarla todavía más? Para que no solo critique a un Calderón, que también critique a un Andrés Manuel. El hecho de criticar a los gobiernos, a mi parecer, hace que no se vuelvan flojos y que pues estén pilas, cosa que antes no se hacía. Pero ¿qué le podemos decir a esta gente para cerrar este programa de hoy, para empoderarla? ¿Qué le podrías decir tú a las personas? Había dos narrativas principales en juego en el discurso político mexicano. Había un señor que decía que él tenía muchas narices y muchos pantalones para combatir al narcotráfico. Y hay otro señor que dice que la guerra ya fue suficiente, que hay que combatir las causas de la delincuencia, que son la desigualdad y la marginalidad. El señor que decía que combatió al narcotráfico con pantalones y fuerza, se demostró que ni madre, que recibía presuntamente, él y su gabinete, soborno del narcotráfico. El señor que decía que el modelo de la guerra era fallido y que hay que intentar construir en donde está la marginalidad, está intentando transformar este país con muchas dificultades y con grandes retos en economía y seguridad. Y no va a poder solo. Andrés Manuel puede ser un todoterreno, pero no puede solo. Si no tiene a la gente movilizada, construyendo sociedad civil, organizada, de la de verdad, no sociedad civil SADCB. Gente que sale a la calle defendiendo una idea, que es capaz de defender esa idea con sus vecinos, con sus amigos, no se va a transformar el país. Son 30 años de neoliberalismo. Si la gente no acompaña la transformación, no se transforma el país. Muchas gracias. Gracias a ti, querida Mi querido Abraham Mendieta, este espacio es tuyo. Muchísimas Cuando gracias. quieras venir, aquí ya está tu silla, te la guardamos, no pasa nada. Le puedes poner aquí a Abraham Mendieta. No pasa nada, la tomo yo, esta es tu casa. Muchísimas gracias, querida Meme. Gracias a ti por la invitación. Yo humildemente pienso que tardaste mucho, pero ni modo. No me lo va a perdonar jamás, jamás. Por eso hago pública la invitación de este espacio para Abraham Mendieta y también para ustedes. Acuérdense que en este espacio somos simplemente el eco de su voz, esa que debe y merece ser escuchada, esa que durante muchos años fue silenciada, esa que durante muchos años intentó ser apagada y que a raíz de buscarnos
ignorantes consolidaron poderes, se ensancharon los bolsillos y ahí los tenemos, todavía dando lata. No se dejen, porque el poder es del pueblo. Muchas gracias, mis amigos. Esto es La Neta Noticias. Acuérdense que nos vemos y nos escuchamos por el canal 160 de Total Play, el canal 79 de Easy, en radio, por el 1150 AM en la bonita, fría y lluviosa, caótica Ciudad de México, en el 1120 AM en mi querida Guadalajara y en el 600 AM en Monterrey. En redes sociales, en La Neta Noticias, ahí me siguen como @memeyamelcea. ¿En dónde te encuentran en redes sociales, mi querida Principalmente en Twitter, Abraham Mendieta con una M. Y en Instagram, es que a mí el Instagram me encanta, especialmente si están guapos o guapas, a mí eso me da igual. Abraham Mendieta R, ahí nos encontramos para servirle a ustedes y a Dios en ese orden. ¿Qué hubo? Síganlo en redes sociales. Nos vemos mañana. Adiós.